gracias. Tenemos media hora aproximadamente, porque claro, a las 9 tiene que estar esto desalojado por cuestiones burocráticas. De todas formas, mientras el coloquio se va a pasar, como se hace siempre en este momento, unos folios para quienes quieran recibir información de los actos y de las actividades de Andalucía Viva, pues las reciban poniendo ahí su correo electrónico y tal, y también hay una columna que libremente quien quiera, digamos, insertarse, pertenecer a la propia plataforma. Precisamente el sábado pasado tuvimos una asamblea del colectivo en Sevilla, donde decidimos una serie de cosas. Quien quiera inscribirse en Andalucía Viva, pues también hay dos columnas. Pues digamos, quien quiera inscribirse no tiene que ver porque se informa automáticamente, y quien no tenga interés porque no tiene por qué, etcétera, pero si quiera estar informado, pues entonces la columna de petición de información, pues den los datos con la letra más clara posible para que los correos electrónicos luego puedan leerse bien, ¿verdad? Y llegue a todo el mundo. Bueno, a ver, yo agradecería que las intervenciones fueran cortas, porque, bueno, ya digo, tenemos un máximo de media hora. Antonio Manuel a la menos cuarto tiene que salir porque el tren le sale el último que tiene para Córdoba, pero bueno, después podemos estar todavía 5 minutos si lo veis. Entonces abrimos un primer turno, que levante la mano quien quiera intervenir en un primer turno. Sí, un momentito, por allí. Dos. Pasarlo por aquí para atrás. Vale, vale. Sí, he visto, por allí. Tres, vale, un primer turno. Usted, el micrófono. Sí, un segundito, por favor, que se apunte aquí quien no lo haya hecho ya. Que es que de algunas personas tenemos 9 o 10 veces repetido que se ha apuntado. Gracias. Bueno, primero agradecer a los tres ponentes. Acércatelo, por favor. Sí, agradecer a los tres ponentes las intervenciones que han sido muy interesantes, ¿no? Y mi pregunta va en particular a Antonio Manuel. Una curiosidad. Esta batalla jurídica del tema de las inmatriculaciones está totalmente perdida en el Tribunal Constitucional. ¿El Tribunal Constitucional no ha creado doctrina sobre lo mismo? Sí, aquí detrás, sí. Al fondo, Jorge, por favor. No funciona el micrófono, entonces... ¿Me pongo aquí en medio más o menos? No, acércate, entonces... ¿Se escucha bien? Desde aquí es que, si no, hay mucha distancia. Quería hacer una pregunta a Isidoro y otra a Antonio Manuel. A Isidoro, cuando ha hecho referencia a las hermandades, ha dicho que ha pasado de ser asociaciones públicas a ser, asociaciones privadas a ser asociaciones públicas. Parece De la Iglesia. De la Iglesia. Parece que el término puede confundir. Sí. Entonces, la pregunta es, con ese cambio, ¿se puede producir que tanto las imágenes como las casas hermandades sean propiedad de la Iglesia? La Esa es respuesta ya es sí. Y Antonio Manuel, comentarle que ha hecho referencia a un término, expediente de dominio, que a ver si lo puede explicar brevemente. Y también decirle que la ley del 98 de Aznar, creo recordar que fue una ley hipotecaria. Y por último, los tímidos intentos que ha habido en algunos momentos del gobierno del Partido Socialista, que ha ido a negociar o a intentar presionar por algún medio algo que le interesaba, y que ha tratado el tema de las inmatriculaciones, pero que nunca sabemos lo que ha tratado ni lo que ha hecho. Vale. Al fondo, allí a la derecha, micrófono. Jorge. Es que no tiene pie. Bueno, puede
Puede acercarse aquí, por favor, porque si no es que una parte no entregaremos de otro. Pido excusa, pero claro, no es cuestión nuestra, sino de la infraestructura de la casa. No tiene pila y se la hacen en tu caso, si había una pregunta que tenía, si el ministro de Cultura actual, si se han dado pasos de alguna manera, o sea, bueno, entiendo que es un tema ministerial y que ahora mismo puede ser una oportunidad, por lo menos para el ministro de Medio. Y después, bueno, simplemente informar que lo que era la delegación hay otras formas de concesión, que la antigua delegación del Ayuntamiento de Sevilla de Cultura estaba en la calle Silencio. En la calle Silencio tiene un inmueble del Ayuntamiento que puede ser aproximadamente en 2 plantas, unos 500 metros. La calle Silencio está en la plaza del Duque. En la plaza del Duque. Imaginaros los 5, 6 o 7 millones de euros que vale esa propiedad. Fue cedida por la anterior alcaldía, Antonio Muñoz, a la Hermandad de Silencio, y sabéis que cuando aquí se ceden estos inmuebles, se ceden a 50 años, que es como regalarlo. Bueno, esto me parece un escándalo. O sea, y eso ha sido hace poco. Ahora ya la cosa se va a poner, que vamos, pues esto de tierra libre, topa. Entonces, en ese sentido, no sé si se ha comentado algo en torno, porque eso ha sido hace muy poco, y hace 4 años, 3 o 4 años. Eso ha sido al final de la legislatura del PSOE, y ahora llevan 2 años, 3, ¿no? Bueno, a la primera pregunta, el Tribunal Constitucional. A ver, esto es una cuestión técnica. Voy a intentar hacer un esfuerzo de síntesis y que el lenguaje sea lo más sencillo posible. Vamos a ver. Al Tribunal Constitucional solamente pueden ir leyes y leyes que sean vigentes. Entonces, lo que se podía atacar era la ley franquista y antes del 2015, porque en el 2015 la derogó. Entonces, cuando se derogó la ley como consecuencia de la movilización ciudadana y de una importantísima sentencia en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, entonces muerto el perro, muerte la rabia. ¿Se puede atacar al Tribunal Constitucional directamente? No, porque ya no hay ley. ¿Se podía atacar el reglamento de Aznar? No, porque era un reglamento. Ni siquiera era una ley. ¿Se intentó atacar? Sí. ¿Cómo se hizo? Hicimos una petición para que 50 diputados o diputadas firmaran, y senadores, firmaran ese recurso que redactamos unos cuantos, ¿no? ¿Lo hicieron? No lo hicieron. ¿Aquí en Andalucía se pidió el recurso de inconstitucionalidad? Sí. Pero el letrado, entonces, de la Junta de Andalucía, dijo que no se podía recurrir, porque como era una norma franquista, había pasado el plazo. Y más fuerte, lo mismo se hizo en Navarra, y el jurista de Navarra calcó la resolución del tribunal, del letrado de la Junta de Andalucía, del Parlamento de Andalucía. Entonces, ¿se puede recurrir al Constitucional directamente? No. ¿Se puede recurrir indirectamente? Sí. Si un juez, en un caso concreto, eleva lo que se llama una cuestión de inconstitucionalidad. Es decir, si el juez dice, a mí esto me parece que igual es inconstitucional. Bueno, ¿eso lo han hecho? ¿No lo han hecho? Nunca. ¿Se ha pedido muchas veces, pero no se ha hecho nunca. ¿Por qué? Porque hay un temor reverencial a abrir la caja de Pandora, porque saben que con un caso en el que se declare inconstitucional, caerían como ficha de dominó 100.000. Y entonces, ante eso, no. ¿Ha llegado al Supremo? Sí. ¿El Supremo ha opinado? Sí, lo ha hecho 2 veces, en el 1996 y en el 2006. En el 1996 dijo, oye, esto igual es inconstitucional, ¿eh? Lo dijo el Tribunal Supremo. Pero como no me lo habéis pedido, os lo juro que es verdad, ¿eh?
como la justicia civil es rogada, pues dijeron, como no me la has pedido, entonces no puedo. Y en el 2006 dijo, mira, yo no sé si es constitucional o no es constitucional. Atención, ¿eh? Dice, como la administración podía haberlo escrito, pues que lo hubiera escrito. Estaba legitimando una carrera de pillo, el primero que llegue que gana. Pero eso lo ha hecho el Tribunal Supremo. Así que resumiendo, ¿el Tribunal Constitucional puede entrar? Sí, pero tendría que hacerlo indirectamente, ¿vale? Segundo, ¿qué es un expediente de dominio? Vamos a ver, cuando tú no tienes una escritura pública que te permita directamente acceder al registro, entonces puede ir al notario para que, acreditando con un título real, documental, te diga, bueno, es verdad que no tienes escritura, pero esto parece tuyo, porque tienes un título de compraventa o una donación hecha en un documento privado y tienes un tiempo. Entonces, el notario dice, abre un expediente y termina inscribiéndolo en el registro. ¿Qué pasa? Que ahora lo está utilizando la Iglesia para inmatricular bienes de los que no tiene título. Entonces está utilizando la misma artimaña con la complicidad registral. ¿Qué es lo que está pasando? Que ahora no se puede atacar. Ahora ya sí no se puede atacar, tendrías que atacar caso por caso. Y el problema es que nunca nos enteramos, o cuando nos enteramos tarde. Y lo hace la ciudadanía, y no tiene herramientas para defenderse. O sea, el principal problema nuestro es la indefensión. Hay veces que podemos ganarlo, por ejemplo, nosotros recuperamos las murallas de Artà, en Mallorca. Artà es una pequeña localidad de Mallorca, en la que la Iglesia inscribió las murallas con el nombre de cerramiento privado de la Iglesia del Salvador. Pero se apropió de la Iglesia y se apropió de las murallas. Claro, fijaros que estamos hablando delante de la misma apropiación simbólica, ¿no? Entonces, en la primera instancia se perdió, pero tuvimos que ir allí y decir, perdona, es que las murallas, no, la pregunta no es de quién es, sino ¿qué es? El principal error es preguntarnos, ¿de quién es la mezquita de Córdoba? ¡Error! ¿Qué es? No es de quién es. ¿Qué es? Porque si tú dices de quién es, ya has mordido un anzuelo, ya la has convertido en propiedad privada. No, ¿qué es? Y ahora, ¿una muralla qué es? Es bien de dominio público, entonces se acabó la discusión. Tú no puedes ser tuya. Y así se ganó en el Tribunal Supremo, ¿no? A la última pregunta, quedan dos, termino pronto. La actitud del PSOE en todo este proceso, ¿no? Vamos a ver. El PSOE ha negociado en las catacumbas con la Iglesia sobre estos temas. De hecho, sacaba un poquito el pie cada vez que había un tema en el que la Iglesia se ponía en contra. Recuerdo perfectamente el tema de la exhumación de los restos de Franco. Entonces, cuando el nuncio del Vaticano se manifestó en contra, dijeron, que saco la lista, y entonces se callaron. Pensad que no ha habido pronunciamiento de la jerarquía católica sobre temas muy peliagudos, mientras los bienes no se hicieron públicos. Pero cuando se hicieron públicos, se acabó. Se han hecho públicos solo desde el 98 al 2015. Es decir, ¿por qué? Porque el PSOE estaba diciendo, la culpa de esto es de Aznar. Por eso colocó la fecha del 98. Esto de la culpa la tiene Aznar. No, la culpa la tiene una legislación franquista que se ha tolerado después de la Constitución del 78 por todos los gobiernos. Entonces, la verdad es que este tema ya parece zanjado por parte del gobierno y a fecha de hoy no vemos que digamos, el gobierno más progresista de la historia haga algo. Respecto del ministro de Cultura. El ministro de Cultura no es el competente para el tema de la nulidad de las inmatriculaciones. Debiera ser justicia, no cultura. Ahora bien, cultura sí que es competente para la ley de patrimonio histórico. Y la ley de patrimonio histórico tuvo un anteproyecto de ley que estuvo a punto de ser aprobado, en el que había dos normas trascendentales. Al menos dos. Una que decía que los bienes inmuebles que fueran bienes de interés cultural, que estuvieran en posesión de la Iglesia, no pudieran ser vendidos sino a la Iglesia o sino al Estado. Es decir, lo que estaba diciendo es, en el fondo, no son bienes privados, es decir, no podéis negociar, no podéis especular con ellos. Y la lógica era impecable. Si no lo podéis hacer con los bienes muebles, ¿cómo lo vais a hacer con los inmuebles? Y la segunda norma, los bienes de extraordinario valor histórico-cultural declarados Patrimonio Mundial, que tengan un órgano de gestión que sea público, donde esté el Ministerio de Cultura, donde estén las comunidades autónomas, es decir, la mezquita de Córdoba, oye, que no la gestionen los obispos, que lo gestionen de forma profesionalizada. Bueno, pues esa ley se abortó y a fecha de hoy el ministro más progresista de la historia tampoco tiene intención de llevarla hacia adelante.
Bien, otro turno de palabra. Sí, uy, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ruego eso, que sean cortas porque a ver si podemos hacerlas todas y después la respuesta. Sí. Sí. Yo voy a ser cortito. Bueno, daros las gracias 1000 veces por la que habéis dado. Yo quería preguntar, no en el caso de los bienes que son públicos, aunque lo haya matriculado la iglesia, sino los bienes que son privados y que de alguna manera tienen algún tipo de reconocimiento público, por ejemplo, bien de interés cultural. ¿Hasta qué punto se puede obligar a los propietarios o a la administración que tienen obligación legal a hacerlo de que no se pierdan? Y si se les puede, bueno, llegar a denunciar criminalmente, vamos. Y ya aprovecho para decir que lo ha mencionado antes, muchas gracias por mencionarlo, la Hacienda Ibarburu, pues es una pena porque es un edificio único. Si habéis pasado yendo para los palacios, la habréis visto muchas veces porque es vistosísima. Tiene todavía lo que es una columna, lo que es la viga de una prensa de aceituna, porque aquí yo era haciendo olivar. Y este sábado, los que queráis participar y venir, pues estaremos agradecidos porque vamos a hacer una manifestación senderista, visitando algunos de los lugares en clave de aquí. Muchas gracias. Sí. Adiós, por aquí. Gracias. Muchas gracias por vuestra información, por esta charla. Yo solamente quería preguntar, y va para Antonio Manuel, que ¿por qué Madoz se dio? Y la segunda pregunta es si esta situación se da en otros países católicos o si es algo excepcional de España. Bueno, supongo que habrá muchísimos tipos de situaciones, pero si es algo que se da mucho más aquí que en otros países. Gracias. Gracias. Por allí detrás quizá haya otra, no tiene que ir para allá y para acá. Muchas gracias por las ponencias que han sido muy ilustrativas y que, al menos a mí, me hacen pensar de que hay mucho que hacer. Esto es un expolio de mucho, en toda regla, ¿no? En cualquier caso, me gustaría ligar de alguna forma lo que habéis estado hablando con el tema medioambiental. De alguna forma, ahora mismo que tenemos aquí un problema con los vertidos tóxicos de mineros y el extractivismo también, de alguna forma se podría declarar también el riego de Alquivín de alguna forma como un bien, no sé, material, aunque es bastante material, ¿no? Igual que se ha intentado declarar el paisaje del olivar o algo así, y de alguna forma protegerlo de ese expolio y esta atrocidad que se va a producir a partir de ahora. Gracias. Hola, ¿qué tal? Yo sobre todo sobre la cuestión del patrimonio inmaterial, ¿vale? ¿Hasta qué punto el conseguir que algo sea patrimonio inmaterial se puede convertir en un arma de doble filo que haga que de alguna manera eso se expropie a sus auténticos dueños, no sea flamenco, sea otro tipo de expresión, ¿no? La que sea. Y hasta qué punto el convertir algo en patrimonio, sabiendo las muchas cosas buenas que puede tener, puede hacer, sobre todo en el patrimonio inmaterial, que eso se congele, en el sentido de que deje de convertirse en algo vivo para que haya unos dueños, sea la hermandad, sea quien sea el ayuntamiento del pueblo, y realmente los patrimonios nunca están quietos, están evolucionando constantemente. La Semana Santa no tiene nada que ver la del siglo XV con la actual, y es algo vivo un poco por ahí. Y como tercera, ¿hasta qué punto nos podemos plantear descolonizar y cambiar incluso la palabra patrimonio y por otro lado? Sí. Gracias. Quizá una palabra más. Sí.
En principio yo lo que quería era agradecer a la mesa sus aportaciones, agradecer el planteamiento de Antonio Manuel, pero mi pregunta iría dirigida más que nada a Celeste desde la perspectiva antropológica. Yo soy antropólogo también y me gustaría introducir una perspectiva ética, ¿no? de todo esto que se está haciendo, porque tú has hablado de la teoría de los valores, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto eso significa que estamos perdiendo esa capacidad de reconocernos a nosotros mismos. Los valores que tenemos nosotros los andaluces, que hemos adquirido durante tanto tiempo de nuestra historia, no los hemos defendido suficientemente, pero además yo creo que existe una falta de perspectiva política, de defensa de nuestras posibilidades, por decirlo de alguna manera. No hemos sido suficientemente responsables del valor que tiene nuestro patrimonio inmaterial, que es un patrimonio, como tú bien has dicho, simbólico, y lo simbólico forma parte de nuestras vidas. Y va en esa línea. Gracias. Gracias. Va a hablar primero, responder Antonio Manuel, porque tiene que marcharse en unos minutos. Los demás nos podemos quedar todavía 5 minutos más. Yo voy a ser breve. A la primera pregunta de la protección de los bienes de interés cultural, por supuesto, un bien de interés cultural implica una especial protección. Ahora bien, en ningún caso se determina que el ser un bien de interés cultural implique que sea público. Entonces, claro, eso es una cuestión distinta de la apropiación previa, ¿no? En segundo lugar, ¿por qué cedió Madoz? Vamos a ver, cuando se empiezan las desamortizaciones había dos corrientes de opinión. La primera, la de Flores Estrada, que quería que las desamortizaciones, tanto de bienes municipales como de bienes de la Iglesia, fueran a parar a los más vulnerables, a los más débiles, que fuera a parar a los jornaleros, a los campesinos. Sin embargo, eso no ocurrió. Pasó a los liberales, entonces creó una clase nueva que hasta entonces no existía, que es una burguesía, y además, en el caso de Andalucía en particular, creó lo que todos hemos conocido como los terratenientes, ¿no? Entonces, claro, hubo una desafectación también por parte del pueblo. El pueblo dejó de creer en la desamortización y entonces ya no tuvieron tanto apoyo, ¿no? Aún así, aunque Madoz transigió, oye, no aceptó conceder la propiedad a los bienes de la Iglesia. O sea, no dijo, os pertenecen. Siguió diciendo que eran públicos. Lo que pasa es que los compensó con una cédula de deuda pública que se pagó en 1964. Para que veáis, ¿no? La siguiente pregunta. ¿Se da en otros países? No. No. Es un rotundo no. Yo suelo decir esto que quiero que lo aprendáis como si fuera una cantinera. La Catedral de Lisboa pertenece al Estado de Portugal. Notre Dame pertenece al Estado francés. La Abadía de Westminster pertenece al Estado de Inglaterra. Y la Mezquita de Córdoba pertenece a un obispo. Pido disculpas porque me tengo que ir, pero aprovechando este foro tan chulo que tengo, solamente deciros que el 5 de marzo voy a presentar mi última novela aquí en Sevilla, por si queréis pasar, que será... que va a ser en la Casa del Libro, que está... La cuña publicitaria entera. No, que está en la casa, en una Casa del Libro que está en Hernando del Pulgar, ahí por Nervión. Muchas gracias. De patrimonialización podemos decir algo. Voy a decir una cosa pequeñita y se la dejo a Celeste. Claro, yo sí estoy de acuerdo con que tal como están las cosas, eso es un arma de doble filo, naturalmente, porque el interés, en muchos casos, el interés porque algo se patrimonialice, etcétera, por parte de ayuntamientos o de todo eso, tiene, salvo excepciones, que si las hay, pues chapó, pero yo conozco pocas, tiene un objetivo turístico, mercantil en cualquier caso, de propaganda, de tal manera que ya dicen en algunos casos que el problema es no estar en una lista, porque ya hay tanto en una lista que el problema es no estar en una lista, ¿verdad? Y estar en una lista supone que hay mucho, digamos, eso que se suele llamar turismo cultural, ¿verdad? Que tiene esto. Entonces, eso yo creo que no se puede como plebiscitar, decir sí, no, etcétera. Yo diría que hay desde mi punto de vista, hay una cuestión fundamental, y es
¿qué papel tienen los colectivos, las asociaciones, etcétera, en ese tema? Porque en la mayoría de los casos se hace a espaldas de la gente, por técnicos municipales o por, digamos, colectivos concretos con intereses también muy concretos, se planteen o no. Si un determinado bien cultural no es asumido, antes lo señalaba perfectamente Celeste, no es asumido como propio por la gente, por el colectivo, entonces evidentemente la declaración supondrá básicamente un instrumento para que determinados interesados en utilizar ese instrumento en su beneficio, pues sea, etcétera, etcétera. Y a veces con gran riesgo para la salvaguardia del bien, porque claro, las cuestiones de escala, la relación entre actores y espectadores, por ejemplo, en una serie de contextos festivos, etcétera, etcétera, cuando resulta que los espectadores son 10 o 20 veces más que los propios actores, ya eso se convierte de un ritual o de una fiesta, se convierte en un espectáculo, lo mismo que si se hace en un teatro. Es decir, que todo esto es complejo, hay que analizar los casos concretos y tratar de intervenir, porque la otra cuestión es la declaración que teóricamente protege, etcétera, etcétera, teóricamente, subrayo teóricamente. En la práctica hay también, bueno, lo que Frank planteaba de la Hacienda de Guarburro y tal. En teoría, las administraciones son responsables subsidiarias si los titulares, los propietarios, no se comportan adecuadamente manteniendo el bien que están obligados. Ahora se dice, mira, yo no tengo dinero, yo no sé qué, o no le da la gana. Entonces, no es que sea potestativo de las administraciones. Realmente, legalmente, teóricamente, digamos, el ayuntamiento y en última instancia la Junta de Andalucía está en fallo total de no haber intervenido para impedir la barbarie del destrozo que hay allí y para que eso siga existiendo. Les dejo la otra parte de hacer eso. Sí, pues muchas gracias por vuestro interés, y bueno, al comentario que habían hecho, sí. A ver, ojalá que las declaraciones de bien de interés cultural fuera de patrimonio inmueble, mueble o material realmente sirvieran para, en el caso del patrimonio inmaterial, salvaguardar ese bien, ¿no? No siempre ocurre así. De hecho, se supone que cuando se declara un bien inmaterial como patrimonio y se incluye en el catálogo de patrimonio andaluz, pues no solo se declara el bien, lo que es la actividad, para que yo decía, lo que realmente se está declarando es los conocimientos, las habilidades, las prácticas, la manifestación, pero conjunto con eso se declara también los bienes muebles, incluso los inmuebles, si está asociado a un inmueble, y el espacio, y el espacio me refiero también pues al entorno, si es el caso, ¿no? Ojalá si se declarara algo, un patrimonio inmaterial que tuviera que ver con, por ejemplo, yo no sé, me estoy pensando en la romería del Rocío, pues también se está declarando el entorno. Ojalá se protegiera realmente ese entorno, sí. Pero no suele ser frecuente, sino todo lo contrario. Puedo dar muchos ejemplos de bienes de carácter inmaterial que, bueno, pues que los entornos no están protegidos, bueno, y bienes inmuebles también, que los entornos no están protegidos y que hay una dejación total por las administraciones públicas. O sea, eso... Y ¿hasta qué punto el patrimonio inmaterial, el hecho de patrimonializarlo, el hecho de que se declare PIC, supone que se pueda congelar? Bueno, pues no, eso va a depender de los propios colectivos, de la dinámica de los propios colectivos. Sí, están inversos. Claro, si realmente lo están viviendo y lo están, pues ese patrimonio seguirá la dinámica de cambio que es lógico que la cultura tenemos en constante cambio. La cultura es algo dinámico, ¿no? Eso sí realmente está vivido. Si no está vivido, te lo estás congelando, pero no te lo está congelando porque esté en el BOJA como BIC, te lo está congelando por otros motivos, ¿no?
en ese sentido no tiene por qué. De cualquier manera, la inscripción como BIC o en la UNESCO es una foto fija. Se supone que eso hay que, se supone también, por parte de la administración hay que revisarlo cada cierto tiempo. Por ejemplo, la UNESCO cada 5 años, así. Se hace, formalmente todo está muy bien. La cuestión después es cuando uno mira las realidades, ¿vale? La ética, a ver, lo último que me ha comentado, ¿no? La teoría de los valores, yo he querido entender por dónde ibas, sí, en la idea de si realmente estamos perdiendo los valores de nuestra propia cultura. Creo que ibas por ahí, me parece a mí. Bueno, sí, es que yo tengo miedo, perdona, es que No, perdón, no es posible hablar. Bueno, yo creo que en nuestra mano está el reconocer nuestro patrimonio y el reconocer lo que es nuestro. Y en nuestra mano está el luchar por ello. Cada uno de nosotros tenemos que hacerlo y intentar difundirlo, como, bueno, pues aquí estoy yo. O sea, que quiero decir, yo me recorro los pueblos de Huelva sin necesidad, digamos, profesional. Me los recorro hablando de su patrimonio, de la importancia de proteger su patrimonio inmueble, y hay que hacer esta labor. Es lo que tenemos. Si queremos realmente que se valore lo que es nuestro, nosotros mismos tenemos que difundirlo. Eso es. Y valorarlo. Primero valorarlo. Se supone que estamos aquí porque lo valoramos y a partir de ahí difundirlo. Claro. Vale, pues muchas gracias a todos ustedes.